72 horas, 3 rotaciones de la Tierra. Para la mayoría de nosotros, ese tiempo es apenas un parpadeo en la rutina semanal. Para un operador de fuerzas especiales entrenado en los niveles más oscuros del Tier 1, 72 horas suelen ser el preámbulo, el tiempo que tardas en aclimatarte al terreno antes de que empiece el verdadero trabajo. Pero este caso es distinto. En los registros desclasificados que tengo frente a mí, este intervalo de tiempo no marca el inicio de una misión exitosa, sino el colapso psicológico de un hombre diseñado para no romperse nunca. Estamos hablando de un activo que no conocía el miedo en los términos que tú y yo lo entendemos. Un hombre formado en las entrañas del GAFE, veterano de la Sierra Madre, con cursos de interrogatorio y supervivencia que harían que un ciudadano común perdiera la razón en minutos. Sin embargo, después de solo 3 días infiltrado en el círculo más íntimo de una unidad paramilitar en el corazón de México, este operador emitió la señal de emergencia que nadie esperaba escuchar. Sáquenme, ahora. No pidió refuerzos. No pidió una reevaluación del objetivo. Pidió el fin de su carrera. La pregunta que los analistas de inteligencia se hicieron en ese momento y la que nos haremos hoy nosotros es: ¿qué fue lo que vio en esas 72 horas que fue capaz de erosionar una vida entera de disciplina militar? Para entender esta caída, primero debemos perfilar al hombre. En los archivos lo llamaremos Viper. Viper no era un agente de escritorio de la DEA ni un analista de la CIA con un arma de respaldo. Era un especialista en acción directa, alguien que había visto los horrores de la guerra urbana en Tamaulipas y las ejecuciones masivas en las fosas de San Fernando. Había sido testigo de la crueldad humana en su forma más cruda, y hasta ese momento, siempre había mantenido la frialdad clínica del profesional. Estaba entrenado para ser un fantasma, para fundirse con el entorno, y sobre todo, para tolerar lo intolerable con tal de obtener la inteligencia necesaria. La misión era ambiciosa, quizás demasiado. El objetivo no era un cargamento de droga, ni el arresto de un sicario de medio pelo. El objetivo era la infiltración en la guardia pretoriana de una de las facciones más herméticas y violentas que han surgido del colapso de los viejos carteles. Un grupo que no se comporta como criminales comunes, sino como un ejército de ocupación. Utilizan tácticas de guerra psicológica, comunicaciones encriptadas de nivel estatal y, lo más preocupante, una disciplina que rivaliza con las mejores fuerzas especiales del mundo. Viper entró bajo una identidad cuidadosamente construida, un desertor de las fuerzas especiales con una deuda de sangre y un hambre voraz de dinero. El perfil perfecto para ser reclutado por una organización que valora la capacidad táctica por encima de la lealtad. Pero aquí es donde la realidad comenzó a desviarse del plan. Imagina por un momento el ambiente. No estás en una casa de seguridad común con tipos bebiendo y escuchando música a todo volumen. Viper se encontró en un campamento de entrenamiento en la selva profunda. Un lugar donde el silencio es absoluto y la disciplina es monacal. Aquí, la violencia no es un arrebato de ira, es una herramienta de precisión. Desde el primer minuto, Viper notó que algo era diferente. No había caos. Había un orden gélido, una eficiencia que resultaba antinatural para un grupo criminal. El primer día fue de observación, pero no fue el entrenamiento lo que lo inquietó. Fue la deshumanización absoluta. En la mayoría de los grupos delictivos hay una camaradería, aunque sea tóxica. Aquí, Viper reportó una ausencia total de empatía, incluso entre los mismos miembros de la unidad. Eran máquinas de guerra que habían extirpado cualquier rastro de moralidad para reemplazarlo con un fanatismo táctico casi religioso. Pero eso no fue lo que lo quebró. Piensa en esto. ¿Qué tan profundo debe ser el abismo para que un hombre que ha matado por orden del Estado sienta que no puede respirar el mismo aire que sus objetivos? A medida que pasaban las primeras 24 horas, Viper comenzó a notar el proceso de selección de los nuevos reclutas. No eran pruebas físicas ordinarias, eran pruebas de atrocidad.
Se le pidió que presenciara actos que desafiaban la lógica del combate. No se trataba de eliminar a un enemigo, sino de desintegrar la esencia de lo que significa ser humano. Los métodos de tortura no buscaban información, buscaban la creación de un trauma compartido que ligara a los miembros de la unidad de por vida. Un pacto de sangre que no tiene retorno. Aún así, Viper resistió el primer día. Reportó a través de su transmisor oculto que el ambiente era pesado, pero que su cobertura seguía intacta. Sin embargo, la erosión ya había comenzado. En el segundo día, el velo de profesionalismo de la unidad se levantó un poco más para mostrar lo que había debajo. Viper fue testigo de una reunión de alto nivel entre los líderes de la unidad y figuras que, según sus reportes, no deberían estar allí. Políticos, mandos militares activos, empresarios. La red de complicidad no era solo una sospecha, era una arquitectura sólida y visible. Pero lo más perturbador fue la lección de la tarde. Así lo llamaban en el campamento. Era una sesión de adoctrinamiento, donde se utilizaban videos de operaciones reales, no para aprender táctica, sino para regodearse en el sufrimiento. Viper, un hombre que había visto la muerte de cerca, se dio cuenta de que estos hombres no estaban peleando una guerra por territorio o dinero. Estaban peleando una guerra contra la civilización misma. Para ellos, el caos no era el medio, era el fin. ¿Has sentido alguna vez esa presión en el pecho cuando sabes que estás en un lugar del que no deberías formar parte? Esa sensación de que el aire mismo está contaminado. Para Viper, esa sensación se convirtió en un grito ensordecedor durante la noche del segundo día. Se dio cuenta de que la infiltración no solo consistía en observar. El tercer día traería la prueba de iniciación. No se trataba solo de ver, ahora se esperaba que él actuara. Y no era una acción de combate contra un rival armado. Era algo mucho más oscuro. El alto mando de la unidad le informó que, para ser aceptado plenamente, debía participar en un evento de limpieza en un pueblo cercano. Un pueblo que se había negado a colaborar. Aquí es donde el entrenamiento de Viper chocó de frente con su realidad. Su manual de operaciones decía que debía llegar hasta el final, que la inteligencia obtenida valía cualquier sacrificio. Pero su psique, esa parte profunda que aún conservaba la distinción entre un soldado y un monstruo, dijo, basta. Viper comprendió en ese instante que, si cruzaba esa línea, no habría extracción posible para su alma. Podría salir físicamente del campamento, pero el hombre que entró nunca volvería. La erosión psicológica de 72 horas llegó a su punto de quiebre cuando vio los preparativos para el tercer día. Vio los camiones, vio las herramientas, vio los rostros de sus compañeros hombres que esperaban la masacre con la misma anticipación con la que un niño espera un regalo. No había rastro de duda en sus ojos, solo una vaciedad infinita. Fue entonces cuando Viper utilizó el canal de emergencia. No hubo explicaciones largas, no hubo informes detallados sobre la logística o el armamento, solo 3 palabras que quedaron grabadas en los servidores de la inteligencia central y que aún hoy resuenan en los pasillos de las agencias de seguridad. Sáquenme. Ahora. El operador más letal, el hombre de hielo, el activo que se suponía era el arma definitiva en la guerra contra el narco, había sido derrotado no por las balas, sino por la visión del horror absoluto. Había comprendido el porqué de esta organización, y esa comprensión era un veneno que no podía procesar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. La extracción no fue sencilla. Una cosa es pedir salir de una operación, y otra muy distinta es que el comando central pueda o quiera sacarte cuando estás en medio del territorio más peligroso del país, rodeado de los depredadores más eficientes de la región. Lo que sucedió en las horas posteriores a ese grito de auxilio es lo que separa a esta misión de cualquier otra en la historia de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Porque cuando Viper pidió salir, no solo puso en riesgo su vida, sino que activó una serie de protocolos que revelarían que el enemigo no estaba solo frente a él,
en ese campamento, sino que posiblemente estaba sentado justo detrás de los micrófonos que recibían su señal. Pero esa es la parte de la historia que los archivos intentaron borrar con más fuerza, y es lo que analizaremos en la siguiente fase de este postmortem. Porque el descenso de Viper fue solo el principio. Lo que encontró en su camino hacia la salida fue mucho peor que lo que vio en el campamento. Manténganse en la frecuencia. Esto es solo el principio de la desclasificación. Piénsenlo. Si un hombre entrenado para lo peor decide que no puede soportar 3 días, ¿qué nos espera al resto de nosotros cuando ese horror decida salir de la selva? El silencio que siguió a esas 3 palabras, "sáquenme, ahora", fue el vacío más denso que Viper había experimentado en toda su carrera. En el mundo de las operaciones encubiertas, ese tipo de solicitud no es una simple petición, es una declaración de falla estructural. Significa que el activo se ha roto, y cuando un activo del calibre de Viper se rompe, las agencias no suelen enviar un equipo de rescate con banderas desplegadas. A menudo, envían a alguien para limpiar el cabo suelto. Piénsenlo por un segundo. Estás en el corazón del territorio controlado por una unidad paramilitar que opera con la eficiencia de un ejército y la brutalidad de una secta. Tienes información sensible, conoces rostros, ubicaciones y métodos. Para el Comando Central, Viper ya no era solo un informante. Se había convertido en un riesgo de seguridad biológico. Si los hombres del campamento descubrían quién era realmente, no solo lo matarían a él, rastrearían cada conexión, cada frecuencia y cada nombre asociado a su inserción. La respuesta que recibió por el auricular subdérmico no fue la confirmación de coordenadas de aterrizaje. Fue una pregunta fría, desprovista de cualquier empatía, compromiso total o fatiga operativa. En lenguaje de inteligencia le estaban preguntando si lo habían descubierto o si simplemente se había acobardado. Si respondía lo segundo, sus posibilidades de ser extraído caían al mínimo. Las agencias no gastan millones en rescatar a alguien que simplemente no aguantó el ritmo. Pero Viper no era un novato. Conocía el juego. Sabía que la única forma de forzar la extracción era demostrar que el Forbidden Insight, el conocimiento prohibido que había adquirido en esas 48 horas, era demasiado valioso para que se perdiera en una fosa común. No les habló del horror. No les habló de la sangre que estaba por derramarse en el pueblo cercano. Les habló de la estructura. Les habló de los uniformes tácticos de última generación que no tenían marcas de serie, del armamento que solo se vende a gobiernos soberanos y, lo más importante, de la presencia de asesores extranjeros que hablaban un inglés técnico y seco. Ese fue el anzuelo. La confirmación de que esta organización no era solo un brazo armado del narco, sino un experimento de desestabilización geopolítica financiado por actores que no figuraban en ningún mapa oficial. Sin embargo, mientras Viper esperaba la luz verde para el movimiento, el tercer día comenzó a desplegarse. El sol aún no terminaba de romper el horizonte cuando los motores de los camiones monstruo, esos blindados artesanales que son pesadillas de acero, empezaron a rugir. El líder de la unidad, un hombre al que apodaban el arquitecto, por su habilidad para diseñar masacres sin dejar rastro, se acercó a Viper. No hubo palabras, solo una palmada en el hombro y la entrega de un rifle Galil. Ese gesto era el bautismo, el momento en que dejas de observar y empiezas a ejecutar. ¿Qué haces en ese momento? Si te niegas a subir al camión, mueres ahí mismo. Si subes y participas, te conviertes en lo que juraste destruir. Viper subió al camión, pero su mente estaba en otra parte, calculando vectores de escape, tiempos de respuesta y la trayectoria de la única granada que llevaba oculta en el equipo táctico. Aquí es donde la estructura psicológica de Viper comenzó a fragmentarse de forma definitiva. En el trayecto hacia el objetivo, sentado entre hombres que afilaban cuchillos y revisaban sus redes sociales como si fueran a un partido de fútbol, Viper comprendió la verdadera naturaleza del mal. No es una explosión de odio, es la normalización absoluta de la crueldad.
Es el tipo que te ofrece un cigarrillo segundos después de describir cómo piensa desmembrar a un informante. Pero hay algo más, algo que el informe desclasificado menciona casi como una nota al pie, pero que es el núcleo de este post-mortem. Viper notó que las comunicaciones del grupo no estaban siendo interferidas. Al contrario, parecían estar sincronizadas con frecuencias de la policía estatal e incluso de ciertos sectores del ejército regional. El corredor de seguridad para el ataque estaba siendo despejado desde adentro. La operación de limpieza no era una incursión clandestina. Era un evento coordinado por el mismo sistema que se suponía debía proteger a la población. Fue entonces cuando el canal de emergencia volvió a vibrar en su oído. La voz al otro lado no era su controlador habitual. Era una voz nueva, más autoritaria, más distante. Le dieron una coordenada a 4 kilómetros del pueblo. Tenía exactamente 15 minutos para llegar allí desde el momento en que bajaran de los camiones. Si no llegaba, la operación de extracción se cancelaría permanentemente. No habría segunda oportunidad. No habría rastro de su existencia. Imaginen la presión. Estás a punto de entrar en una zona de combate donde tú eres el agresor. Tus compañeros te vigilan. Cada movimiento sospechoso es una sentencia de muerte. Y tu única salida depende de correr 4 kilómetros a través de una selva densa, llena de trampas y patrullas, en un tiempo humanamente imposible. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando el convoy se detuvo a las afueras del pueblo, y Viper vio quiénes estaban esperando en la entrada. No eran soldados, no eran sicarios rivales, eran civiles, amarrados y arrodillados, usados como advertencia para el resto de la comunidad. Y entre ellos, Viper reconoció un rostro. Era un contacto que él mismo había utilizado meses atrás para obtener información básica sobre la zona. Un hombre inocente cuya única culpa fue haber hablado con el hombre equivocado. En ese instante, Viper comprendió el porqué de su propia extracción. La agencia no lo quería fuera para salvarlo. Lo querían fuera porque él era el único testigo de que la inteligencia que ellos mismos habían recolectado se estaba usando para alimentar la maquinaria de muerte del enemigo. La infiltración había sido tan exitosa que se había vuelto circular. Estaban espiando a un grupo que usaba sus propios datos para operar. Viper no esperó a que se diera la orden de fuego. Aprovechó la confusión del desembarco, la nube de polvo levantada por los blindados y el caos de los gritos iniciales para deslizarse hacia la maleza. Pero no se fue sin más. Activó el protocolo de negación. Sabía que si simplemente corría, los perros de presa del arquitecto lo alcanzarían en minutos. Hizo lo único que un operador de su nivel haría en una situación de vida o muerte: sembrar el caos entre las filas enemigas antes de desaparecer. Un sabotaje rápido, una distracción letal que pondría a los paramilitares a pelear entre ellos mientras él se convertía en un fantasma en el bosque. Pero, ¿realmente crees que una organización capaz de coordinar ejércitos y gobiernos se dejaría engañar por un solo hombre, por muy élite que fuera? El descenso de Viper estaba por entrar en su fase más oscura, porque mientras él corría hacia su supuesta salvación, no sabía que el equipo de extracción que lo esperaba no tenía órdenes de llevarlo a casa. Tenían órdenes de llevarlo a un sitio negro para un interrogatorio de debriefing del que nadie sale jamás con su cordura intacta. Viper pidió salir de la operación. Lo que no entendió es que, en este nivel del juego, una vez que estás dentro, la única forma de salir es dejando de existir. La erosión psicológica de 72 horas no era nada comparada con lo que le esperaba en la coordenada de extracción. Pero eso es lo que sucede cuando te das cuenta de que no estás luchando contra el monstruo, sino que eres el engranaje que lo mantiene alimentado. Manténganse atentos. La extracción de Viper no fue un rescate, fue el inicio de una persecución que aún hoy, años después, sigue activa en las sombras de los registros de inteligencia. El tercer día estaba terminando, pero para Viper, la noche eterna acababa de empezar.
¿Qué harías tú si descubres que tu única salida es caer en manos de quienes te enviaron a morir? Piénsenlo, porque la verdad no siempre nos hace libres. A veces, simplemente nos hace objetivos. El reloj marcaba las 02:00 horas del cuarto día. Viper estaba en movimiento, pero no era el mismo hombre que cruzó la frontera 72 horas antes. La erosión psicológica no es algo que se note en una herida abierta. Es un ácido que corroe la brújula moral hasta que el norte y el sur se vuelven indistinguibles. Viper ya no buscaba justicia, ni siquiera buscaba cumplir con el deber. Buscaba sobrevivir a sus propios aliados. Imaginen la escena. Un operador de élite, entrenado en los polígonos más avanzados de Virginia, arrastrándose por el lodo de una selva baja mexicana, evitando tanto las patrullas del cártel como las señales infrarrojas de los drones de su propia agencia. La ironía era letal. Estaba siendo cazado por la tecnología que él mismo ayudó a calibrar. La fase de extracción comenzó con una señal de radio encriptada, un pulso corto, una frecuencia de ráfaga que solo su receptor táctico podía decodificar. El mensaje era simple: punto de encuentro alfa, tiempo estimado de llegada, 0400, extracción aérea disponible. Para cualquier otro soldado, esto habría sido un alivio. Para Viper, fue una sentencia. Sabía que el punto alfa estaba en una zona abierta, un claro perfecto para un francotirador o para un equipo de limpieza que no quisiera dejar cabos sueltos. Pero, ¿por qué eliminar a su mejor activo? La respuesta está en el por qué prohibido. Viper no solo había visto la corrupción del enemigo, había visto la simbiosis. Había descubierto que el arquitecto no era un simple narcotraficante, sino un contratista externo de operaciones encubiertas que recibía financiamiento indirecto para desestabilizar regiones específicas. Viper tenía los nombres, tenía las fechas de los depósitos, tenía la verdad que haría arder los pasillos del Pentágono y del Langley. Por eso, su solicitud de salida no fue vista como una petición de descanso, sino como un acto de traición. En este mundo, pedir salir de la operación es admitir que ya no eres útil porque ahora tienes conciencia, y un arma con conciencia es un arma defectuosa. Viper decidió no ir al punto alfa. En su lugar, se dirigió hacia el punto de contingencia Omega, un lugar que no figuraba en el plan de misión oficial. Aquí es donde entra en juego el instinto del operador. Viper sabía que si quería vivir, tenía que desaparecer del sistema antes de que el sistema lo borrara a él. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Mientras Viper avanzaba hacia su libertad, el mando central activó el protocolo Sombra de Red. No enviaron a un equipo de rescate, enviaron a una unidad de operaciones especiales del mismo país, pero bajo órdenes directas de asesores extranjeros. Les dijeron que Viper se había vuelto nativo, que había desertado y que ahora trabajaba para el cártel. Les dieron permiso para usar fuerza letal. Piensen en la presión mental de ese momento. Estás solo en territorio hostil. Tus enemigos quieren tu cabeza, y tus amigos han puesto precio a tu vida. La erosión de esas 72 horas alcanzó su punto de ruptura. Viper empezó a experimentar lo que los psicólogos militares llaman disociación táctica. El mundo se volvió un videojuego de sombras. Ya no sentía hambre, ni frío, ni miedo. Solo sentía la necesidad de llegar al final del mapa. A mitad de camino hacia el punto Omega, Viper se topó con una patrulla local. No eran sicarios experimentados, eran apenas jóvenes armados con fusiles viejos, vigilando una ruta de suministro. En otro momento, Viper los habría evitado, pero su mente estaba bajo el efecto de la privación de sueño y la traición institucional. En un despliegue de violencia quirúrgica y aterradora, Viper neutralizó a la patrulla en menos de 60 segundos. No hubo disparos, solo el trabajo silencioso del acero y la sorpresa. Cuando recuperó el aliento, se miró las manos. Estaban manchadas con la sangre de jóvenes que probablemente no sabían por qué estaban allí. Fue en ese preciso instante cuando Viper entendió la verdadera naturaleza de la operación en la que había estado metido.
no era una guerra contra el mal. Era una trituradora de carne diseñada para procesar humanos y convertirlos en estadísticas. Pero lo más inquietante estaba por venir. Al registrar uno de los cuerpos de los jóvenes, Viper encontró algo que lo dejó helado, un dispositivo de rastreo GPS idéntico al que él portaba. La implicación era devastadora. La agencia no solo lo estaba rastreando a él, sino que estaba coordinando las posiciones de los sicarios para asegurarse de que se cruzaran en su camino. Estaban probando su capacidad de combate hasta el límite, usándolo como un experimento de campo antes de su eliminación final. Si vas a morir, al menos danos datos útiles de combate, parecía decir el silencio de la noche. Viper se quitó el rastreador y lo colocó en un animal silvestre que pasaba por la zona. Un truco viejo, pero efectivo. Sin embargo, sabía que solo ganaría minutos. La tecnología satelital pronto notaría la anomalía en el patrón de movimiento. La extracción que Viper pidió no era para volver a casa a ver a su familia, era para dejar de ser un peón. Pero en el ajedrez geopolítico del México hispánico, un peón que intenta saltarse las reglas del tablero es inmediatamente retirado del juego. La pregunta que debemos hacernos ahora no es si Viper logró llegar al punto Omega. La verdadera pregunta es, ¿quién estaba esperando realmente en esa coordenada? ¿Era un aliado secreto? ¿O era la última trampa diseñada para que Viper se entregara voluntariamente a su propio entierro en un sitio negro? La transición del tercer al cuarto día marcó el fin del operador y el nacimiento del fugitivo. Pero en las sombras de la inteligencia militar, no hay refugio para quien conoce los secretos de la maquinaria. Viper pidió salir, y la respuesta que recibió fue el sonido de un percutor golpeando una bala que llevaba su nombre grabado. El descenso psicológico estaba completo. La realidad se había fragmentado. Pero mientras Viper se acercaba a la última etapa de su huida, se dio cuenta de algo que sus perseguidores habían olvidado. Él no era solo un testigo. Él era el hombre que sabía cómo desmantelar todo el sistema desde adentro, y si iba a caer, se aseguraría de que el sistema cayera con él. Manténganse en sintonía, porque lo que sucedió en el punto de encuentro final desafía toda lógica militar y revela el nivel de depravación al que pueden llegar las agencias cuando un secreto está en riesgo. El final de la extracción de Viper es algo que los informes oficiales intentaron borrar durante décadas. Y ahora, estamos a punto de desclasificar la última pieza del rompecabezas. El amanecer del cuarto día en la sierra no trajo luz, sino una claridad gélida y despiadada. Viper ya no sentía el peso de su equipo táctico. Su cuerpo había entrado en ese estado de entumecimiento selectivo, donde el dolor es solo un ruido de fondo. Al llegar a las inmediaciones del punto Omega, la realidad se le presentó sin filtros. La zona de extracción no era un claro despejado para un helicóptero. Era un desfiladero estrecho, una ratonera geográfica perfecta para una emboscada de 360 grados. Piensen en esto por un segundo. Un operador de élite, entrenado por los mejores programas de la CIA y las fuerzas especiales, llega al final de su resistencia solo para descubrir que su salvación tiene la forma de una ejecución sumaria. Viper se detuvo a 500 metros. No usó sus binoculares térmicos. Sabía que cualquier lente podría reflejar la luz y delatar su posición. En su lugar, utilizó el oído. El silencio en esa parte del bosque era artificial. No había aves, no había insectos, solo el zumbido eléctrico de los inhibidores de señal que la agencia estaba usando para crear una burbuja de silencio radial. Fue en ese momento cuando Viper tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia oculta de estas operaciones. No pidió la extracción por radio, no lanzó la bengala de señalización infrarroja. En lugar de eso, activó el protocolo espejo. El protocolo espejo es algo de lo que nunca escucharás en los manuales de West Point. Es una medida de último recurso diseñada para situaciones donde el comando superior ha sido comprometido. Consiste en utilizar la propia red de comunicaciones del enemigo para enviar un mensaje cifrado a una facción rival
dentro de la misma inteligencia. Viper sabía que, dentro de la estructura del México hispánico, la DEA, la CIA y la inteligencia militar mexicana no son un bloque monolítico. Son un nido de víboras donde la mano derecha rara vez confía en lo que hace la izquierda. Viper abrió una frecuencia abierta, sin encriptar, y pronunció 3 palabras que congelaron la sangre de quienes escuchaban en la base de operaciones. El paquete es falso. ¿Qué significa eso en el lenguaje de las sombras? Significa que la razón oficial de la misión, la captura de un objetivo de alto valor o la recuperación de inteligencia, era una cortina de humo. Viper les estaba diciendo que él sabía la verdad, que la operación era un montaje para eliminar evidencia física de la colusión entre el alto mando y los carteles locales. Al decir esas palabras, Viper dejó de ser un objetivo de eliminación para convertirse en una moneda de cambio geopolítica. Pero la respuesta del otro lado no fue un alto al fuego, fue el despliegue de los limpiadores, unidades de fuerzas especiales sin insignias, operando bajo la negación plausible, comenzaron a cerrar el cerco sobre el desfiladero. Viper, sin embargo, ya no estaba en el desfiladero. Mientras ellos buscaban a un hombre agotado y desesperado por salir, él se había convertido en un fantasma. Usando las técnicas de evasión y escape más extremas, se infiltró detrás de las líneas de sus propios perseguidores. Aquí es donde el análisis psicológico de este post-mortem se vuelve fascinante. Viper no huyó hacia la frontera, no buscó asilo en una embajada, hizo lo último que cualquiera esperaría. Se dirigió directamente al centro logístico de la unidad que lo estaba cazando. Imaginen la audacia. El hombre que pidió salir de la operación después de 3 días de pesadilla, de repente decide que la única forma de salir es entrando en el corazón de la bestia. Pero, ¿por qué? La respuesta reside en lo que encontró en aquel dispositivo GPS del sicario muerto. No era solo un rastreador, era una llave digital para acceder a los servidores locales de la agencia en territorio mexicano. Viper sabía que si lograba cargar los datos de la operación en un servidor externo seguro, su vida tendría un valor preventivo. Si moría, la información se filtraría automáticamente a la prensa internacional y a las unidades de asuntos internos. Se convirtió en una bomba de tiempo humana. El enfrentamiento final en el centro logístico no fue una balacera de película, fue un ballet de violencia quirúrgica. Viper neutralizó a los centinelas con una eficiencia que rayaba en lo mecánico. No había odio en sus movimientos, solo la fría necesidad de supervivencia. Cuando finalmente llegó a la terminal de datos, se encontró cara a cara con su oficial de enlace, el hombre que le había dado las órdenes durante los últimos 3 años. El oficial no sacó su arma, simplemente lo miró con una mezcla de lástima y respeto. Viper, le dijo, sabes que no hay un después de esto. Aunque logres subir esos archivos, el mundo seguirá girando. Los nombres cambiarán, pero el sistema es eterno. La respuesta de Viper es lo que quedó registrado en las grabaciones de seguridad recuperadas años después. El sistema puede ser eterno, pero yo ya no soy parte de él. He pasado 3 días con el diablo, y lo que más me asustó no fue su maldad, sino lo mucho que se parece a ustedes. Viper no pidió salir de la operación porque tuviera miedo de morir. Pidió salir porque ya no podía reconocer la diferencia entre los buenos y los malos. La erosión psicológica había destruido su brújula moral, y en ese vacío solo quedaba la verdad desnuda de la traición. Lo que sucedió después del cargue de datos es un agujero negro en los registros oficiales. Algunos dicen que Viper desapareció en las sombras del submundo de los mercenarios en Sudamérica. Otros afirman que fue extraído por una agencia competidora para desmantelar la red de corrupción desde adentro. Pero hay una tercera teoría, la más inquietante de todas, que circula en los pasillos de Langley y del Campo Marte. Dicen que Viper nunca salió de ese complejo. Dicen que el hombre que pidió salir de la operación finalmente obtuvo lo que quería, pero de una forma que nadie esperaba. Se convirtió en una leyenda urbana entre los operadores de fuerzas especiales.
El fantasma de la sierra. Un recordatorio constante para cada nuevo recluta de que en este juego, el precio de la verdad es tu propia identidad. Este post-mortem concluye con una advertencia para todos los que analizan la inteligencia militar en zonas de conflicto. Nunca subestimen el punto de quiebre de un hombre de honor. Cuando un activo de élite pide salir de la operación después de solo 72 horas, no es una señal de debilidad. Es la señal de que ha visto algo que nadie debería ver. La historia de Viper es el testimonio de una falla sistémica. Es el relato de cómo la maquinaria de guerra puede producir un guerrero perfecto, solo para descubrir que ese mismo guerrero es el único capaz de destruirla. La operación en el México hispánico continuó, pero nunca volvió a ser la misma. El miedo a un segundo Viper obligó a cambiar los protocolos de todas las agencias involucradas. Hoy, cuando miren las noticias sobre operativos en la sierra o capturas de alto perfil que no tienen sentido lógico, recuerden este caso. Recuerden que, detrás de cada informe redactado y cada medalla entregada en secreto, puede haber alguien que, tras 3 días en el infierno, decidió que el costo de su alma era demasiado alto. Viper cumplió su palabra. Salió de la operación, pero la operación nunca salió de él. Y mientras esos secretos sigan enterrados en sitios negros y servidores encriptados, nosotros seguiremos aquí desclasificando la verdad un archivo a la vez. Misión cumplida. Informe finalizado. El Insider se retira, por ahora.